Muy bien, y está con nosotros el ministro de Educación y Deporte de la República Argentina. Siempre nos olvidamos de mencionarlo, Pobre Esteban McAllister, Bullrich. ¿no? Así es. Hay que hablar de un montón de temas con el ministro Bullrich. Ya lo dijo mi viejo, su posible candidatura en la provincia de Buenos Aires, la corrupción Ministro, perdón, buenas noches. y el ¿cómo le va? desvío de Gracias fondos. por venir, Y el desvío de fondos también a través de las universidades, Sí. el presupuesto educativo, que ha sido tema también el día de hoy. Pero quiero simplemente hacer una pregunta, ministro, para saber qué es lo que piensa como ministro y como ciudadano de la marcha que hubo hoy, de la marcha para que no te pase. Estuvieron aquí los organizadores, muy conmovedor el testimonio de cada uno, muy conmovedora la manifestación hoy. Quería saber su posición y su opinión. Me quedaron tres cosas, ¿no?, de lo que escuchamos hoy, que me pareció que fue muy rico como planteaban al cierre. Lo primero es el ejemplo que dan todos ellos, que a partir del dolor quieren generar algo positivo, ¿no? Quieren que esto no le pase a un tercero. Y creo que hay una muestra de solidaridad muy profunda. Abrazados a una foto, porque ya no pueden abrazar a su hijo, a su hermano, a su familiar, quieren que esto no le pase a otro argentino o a otra argentina. Y me parece que ahí hay un gran ejemplo para todos nosotros, importante. El segundo, que lo fueron marcando, es que se unieron, a pesar de tener diferencias, dijeron, acá hay un objetivo más grande que nosotros. Y me parece que en ese sentido hay mucho, sobre todo, porque yo creo realmente que la educación es un factor de unión. El presidente nos convoca como uno de los tres grandes objetivos a la unión de los argentinos. Y hay objetivos más grandes que Cristina y Mauricio, más grandes que River y Boca. Claro. Hay cosas más grandes que estas dicotomías que permanentemente queremos entrar. Y ellos son otro ejemplo en ese sentido, ¿no? Y el tercer punto, que lo marcó María Luján al final, es no quedarnos en las estadísticas, no hablar de números solamente, ¿no? Claro. Empezar a entender que cuando decimos que la mitad de los jóvenes y niños y niñas argentinos está en pobreza, 48% de los niños y niñas y jóvenes de la Argentina están en la pobreza, eso no es simplemente una estadística. Porque como decís, Diego, la mitad tampoco termina el secundario. Yo creo que hay relación entre la pobreza y la mala educación. Y que cada uno de ellos es un joven que está necesitando algo, que tiene un nombre y un apellido. Me gustó mucho esto que contaba María Luján, que hace Alberto, el papá de Paulina, de hacer que pasen todas las víctimas, claro, como para que se las identifique con nombre y apellido, porque cada una es una historia individual. Bueno, mucho de eso tiene que pasar en educación. La verdadera revolución educativa es que entendamos que la mitad de los jóvenes que no terminan el secundario no es una masa, son individuos, cada uno de ellos con talentos únicos que hay que saber explotar. El sistema educativo no fue diseñado para detectar esos talentos únicos, fue hecho para masificar. ¿Y por qué hablo de educación? Porque esto es un problema de educación. Cromañón, y lo planteamos, es un problema de educación. Las víctimas del delito, sobre todo aquellas que además son, cuyos victimarios son adolescentes o jóvenes, son adolescentes o jóvenes que el sistema educativo no pudo formar y educar. Claro. Entonces tenemos que hacernos cargo, y me hago cargo, de que soy el responsable de esto también. Y que si no resolvemos el sistema educativo, esto no lo vamos a resolver. No se resuelve con planes sociales, no se resuelve con dinero, no se resuelve con mano dura. No se resuelve con mano dura. Se resuelve con dando a cada uno igualdad real de oportunidades. Y eso es la educación. El ministro Bullrich estaba pensando, usted comprende esa Argentina y que ese es el camino. Los dirigentes sindicales de los docentes, ¿también comprenden eso? ¿También comprenden que muchas veces ellos, en lugar de ser un puente para resolver situaciones e incorporar a estos chicos en la educación, a veces se convierten en una traba, en una dificultad, a veces por, bueno, en muchos casos por un pedido genuino de mejores salarios o de mejor calidad de vida, pero muchas veces hasta por disputas de internas sindicales suelen dejar a un chico sin día de escuela, ¿no? Sí. Yo lo que quiero como ministro es asumir mi rol, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque creo que en la Argentina en los últimos años la política se corrió, la dirigencia educativa política se corrió del lugar que le corresponde y le dio todo el campo a los gremios. Entonces los gremios asumieron roles que no le corresponden, porque los que fijan la política educativa son los gobiernos. El nacional, y como somos un país federal, también los gobiernos provinciales. Hay un trabajo que estamos haciendo en el Consejo Federal de trabajar consensuando desde el acuerdo de Purmamarca en febrero
hasta cada una de las políticas que vamos consensuando en el Consejo Federal, es porque sabemos que la política educativa es nuestra responsabilidad. Claro. Los gremios tienen que luchar, como usted lo plantea, y hay que respetar ese lugar por las condiciones laborales y salariales de los docentes. Ahora, cuando salen de ese lugar es donde nosotros empezamos a tener un conflicto. Yo lo que creo en general con los paros es que no son una buena medida siempre que haya este canal de diálogo. Y hay canales de diálogo. Por supuesto que la realidad salarial de los docentes no es satisfactoria. Ahora, tampoco la vamos a poder resolver en 10 meses de trabajo. El Gobierno Nacional, Alfredo, en lo que va del año, o sea, estos 10 meses de trabajo, ha aumentado el piso salarial, que es la única variable que nosotros manejamos, es el piso salarial de los docentes del país. Cuando dice nosotros se refiere al El Ministerio gobierno- Nacional. el El Ministerio Nacional. El 62%. 62. Recibimos un salario docente de 5.600 pesos el 10 de diciembre, Mauricio Macri como presidente, hoy está en 9.072 pesos. O sea, no hay ningún docente en la Argentina que gane menos de 9.000 72 pesos. De 9.072 pesos. ¿Por qué? Porque atamos el salario docente a la movilidad del mínimo vital y móvil. Recuerda que lo hablamos en el programa de radio, con los dos de hecho, el tema de que el 1 de enero había caído el salario docente Claro. debajo del mínimo vital y móvil. Sí. Para que eso no sucediera nuevamente, para que nunca más hubiera un docente en esa situación, hicimos que el salario docente esté 20% por encima. Por el trabajo del ministro Triaca con la mesa paritaria nacional, se elevó el piso salarial del mínimo vital y móvil, automáticamente aumentó En aquel momento, en ese primer momento, era del 40%, ¿no? Más o Claro, menos. Y exacto. llegó al 62%. 62 por esta automatización del aumento. Entonces, hay una señal clara del gobierno del presidente Macri de ir por mejorar la situación salarial, que tiene que seguir, que vamos a continuar. Repito, no estamos satisfechos con el salario docente, pero es una construcción que va a llevar un tiempo, porque no vamos a resolver 12 años de un manejo dispar de los salarios docentes a una resolución inmediata. Ahora, acá hay un problema grave porque en general solemos hablar, y lo vamos a hablar también ahora, de, por ejemplo, el tema presupuestario. Se anunció que, lo decía usted hoy también, un aumento del 50% del presupuesto para la educación y demás. Perdón, pero los gremios dicen que bajó el presupuesto Por de eso. educación del 8,4 al 8,1 del presupuesto. La verdad que no entendí bien por qué lo dijeron. Discúlpame que te interrumpí, pero no sé si iba a preguntar eso. Exactamente eso, Ah, sí. perdón. No importa, no hay problema. El changuito dice, no me Grande. interrumpa. Después lo arreglan. No, por favor. Él pagó mi educación, así que... Mal no me ha ido. Mal no me ha ido. Por con eso, la educa- era más rápido que usted. Están hablando de la proporción del presupuesto dentro del presupuesto Dentro del total presupuesto nacional. Que la verdad es que eso es, y lo digo con respeto, me parece que es una visión muy parcial. La verdad es que hay un aumento del 50%, la verdad es que hay una clara inversión adicional en educación. Lo decíamos hoy en la presentación presupuestaria. Por ejemplo, hay dos grandes campos. Uno es todo lo que es la política universitaria. Y la primera vez que, a un pedido del CIN, ¿cómo funciona el presupuesto universitario? El conjunto de universidades reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional hacen una propuesta, y a esa propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional el Ministerio eleva una propuesta de presupuesto al Congreso a través del Ministerio de Hacienda y del Presupuesto. Es el 93% de lo que pidieron las universidades, lo que estamos dando hace... no ha habido en los últimos años un porcentaje similar, siempre ha estado muy por debajo de eso. Realmente hemos hecho un esfuerzo porque queremos marcar dos temas importantes. El primero es que las universidades funcionen activamente como unas generadoras reales de ideas nuevas. De hecho, hay una inversión adicional en investigación científica. ¿Qué ha pasado en la Argentina en los últimos años? El sistema científico se fue abriendo, el sistema de investigación universitario. Y la verdad que las ideas científicas tienen que permear necesariamente el sistema universitario porque lo tiene que retroalimentar. Así que estamos queriendo, a través de un trabajo conjunto con el ministro Barañao, atar los dos sistemas de investigación. Y al mismo tiempo, articular, trabajar para que coordine mejor el sistema universitario con el sistema secundario. Porque mucha de la pérdida del desgranamiento que tenemos de los jóvenes en el secundario también tiene que ver con una falta de visión hacia el futuro. Nosotros queremos, inclusive estamos lanzando un programa que ya algunas universidades, entre ellas la de su provincia natal, están haciendo, que es tutorear desde la universidad a los jóvenes del secundario, que estudiantes universitarios, como práctica obligatoria en los ciclos superiores,
hagan de tutores de jóvenes del secundario. No solo para realmente darles una visión de lo que pueden llegar a lograr, sino también con una forma de articular y generar esta solidaridad de la que, como la que veíamos recién en los familiares. Ahora nosotros vamos a estrenar una sección nueva y vamos a arrancar hablando del caso de Andrea del Boca, ¿sí? Y de lo que tuvo que ver con el financiamiento de novelas por parte del Ministerio de Planificación, pero utilizando a las universidades públicas como agente de triangulación. La guita salía del Ministerio de Planificación, pasaba por una universidad y esa universidad, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de licitación, se la daba en este caso a actores que apoyaban al gobierno para que hicieran más o menos lo que quisieran. ¿Van a investigar ese tema? ¿Se va a cortar esta triangulación, estos fondos discrecionales a las universidades? Digamos, ¿cómo se va a resolver este tema? Porque es complejo y es intrincado también. Absolutamente, y no queremos violar la autonomía universitaria, tampoco queremos confundir autonomía con independencia, ¿no? Porque hay algunos rectores que confunden esta autonomía con, viste, no me controlás. Y yo tengo que rendir cuenta de los fondos. Claro. Lo que hemos planteado, y estamos trabajando con la Auditoría General de la Nación, que es el organismo establecido para ya como único a partir de la Ley de Educación Superior que se sancionó en noviembre del año pasado. Hemos estado reunidos con el auditor Jesús Rodríguez, por ejemplo, fijando un programa de auditoría puntual. Porque ¿cuál es el problema? La auditoría no tiene presupuesto hoy, que lo tiene que definir la Cámara de Diputados, porque es un órgano que depende, claro, de la Cámara del Congreso, no tiene presupuesto para auditar las universidades. Entonces es como el huevo o la gallina. Con lo cual nosotros vamos a ayudar a ese financiamiento para garantizar que cada 3 años todas las universidades son auditadas. Ese es el trabajo que estamos llevando adelante. Queremos que haya auditoría, queremos que haya claridad en el manejo de los fondos. Estamos hablando el año que viene de casi 80.000 millones de pesos de presupuesto que van a manejar todas las universidades del país. Mucha plata. Y esto, muchísima plata. Y esto no cuenta, algo que también hemos pedido a partir de un trabajo conjunto de todo el Gabinete Nacional por orden del presidente Macri, un registro único de convenios. Porque estos convenios a los que te referías, Diego, recién, se iban generando en los distintos ministerios, en organismos, había por ahí hasta algunos organismos autárquicos que firmaban un convenio. Bueno, ahora hay un registro único. Si hay un convenio en una universidad, debe registrarse para establecer el monto y para que también sea ecuánime la distribución de esos convenios, porque son formas de financiamiento, indirecta, pero financiamiento al fin. Había, no sé si recuerdan, pero había, depende del convenio, que esto también habría que estudiarlo atrás, supongo que la auditoría lo va a hacer, distintos porcentajes de comisión, ¿no? Porque la universidad recibía una comisión del convenio. Si firmaba un convenio de 200 millones, 8% en algún caso, 15% en otro, había esa diferencia. Increíble. A veces. Un nivel de arbitrariedad tremendo. Yo sé que me va a contestar corto porque tenemos poco tiempo, pero además porque la respuesta hasta ya la imagino. Les quiero preguntar sobre su candidatura. He hablado con 3 o 4 funcionarios de la provincia de Buenos Aires y todos off the record, confían muchísimo en su posible candidatura en la provincia. Yo sé que usted va a decir, bueno, falta mucho, es una irresponsabilidad hablar ahora de candidaturas, no es... Pero lo que yo le quiero preguntar es distinto. ¿Usted tiene ganas de ser candidato o le gustaría continuar la tarea en el Ministerio de Educación? Yo soy un apasionado, creo que se me nota cuando hablo de la educación, Alfredo. La verdad es que disfruto mucho de trabajar en algo que espero poder aportarle un granito de arena al futuro de mi país a través de esto. Así que querría focalizarme en eso, es lo que he planteado siempre con el presidente Macri. Más allá de que falte mucho y todo eso. Realmente a mí me mueve mucho aportarle al futuro y trabajar para que uno nazca donde nazca en nuestra Argentina, tenga una escuela de calidad cerca de su casa. Hoy estamos muy lejos de eso. Así que me gustaría estar un poquito más cerca para pensar en otras tareas. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por haber venido. Efectivamente, lo decía Diego, hoy estamos arrancando una nueva sección, se llama Con ánimo de ofender. Es un homenaje que le realizamos a don Arturo Pérez Reverte, uno de los escritores más extraordinarios de habla hispana, que tenía una columna que se llamaba Con ánimo de ofender y tiene esta apertura.
Bueno, por supuesto va a arrancar el señor, recién lo estuve interrumpiendo. Por supuesto, no era mi intención el ofenderte. homenaje, no, por favor, el homenaje al Pérez Reverte es por el nombre nada más, Nada ¿no? más. Nada más lejos que el talento del extraordinario Arturo Pérez Reverte. Lo anticipábamos recién porque, bueno, estamos ansiosos también con esta sección nueva, con este tema, porque además es un tema que lo demuestran también las mediciones y los números cada vez que tocamos esta temática, que le interesa muchísimo a la gente. Estamos hablando de el Hollywood K, así le pusimos, Hollywood K, Andrea del Boca y Julio Devido en Problemas. Vamos a ir por partes y te lo voy a ir contando y si querés los podemos ir charlando también porque los dos vamos a ir picoteando cada uno de los temas. Vos fíjate, se le otorgó a Andrea del Boca con este sistema que decíamos recién, con esta triangulación rara, poco transparente, difícil, ya de movida dudosa, desde el Ministerio de Planificación, 36.500.000 pesos que fueron a través de la Universidad de San Martín y llegaron a los bolsillos de Andrea del Boca y de su productora A+A. ¿Sabés cuánto era el sueldo de Andrea del Boca que ella misma se fijó a sí misma, como dueña de productora? Porque ella era productora, protagonista y guionista. Sí, y el director, el padre, Nicolás. Y el director del padre, Nicolás del Boca, también dueño de la productora A+A. Bueno, cobraba Andrea solamente por mes 367.000 pesos. No, ¿ese era su sueldo? Ese era su sueldo por mes. Hoy lo hablé con Ángel de Brito, que es un hombre que sabe mucho del espectáculo. Me contaba que, por ejemplo, Natalia Oreiro, que es una de las número 1 de la televisión privada, que protagoniza novelas, que ha protagonizado éxitos de la tele privada en los últimos tiempos, no gana eso. O sea, ni siquiera las más grandes estrellas de la televisión privada pueden cobrar eso en lo que es, obviamente, una televisión que se financia sola, que no es con dinero público, como es en este caso Todo Noticias, Canal 13, Telefe, etc. Después, fíjate esto, yo hoy apuntaba y no sé qué pensás vos. No te quiero amargar, pero el que gana más que eso es Daddy Brieva. Sí, después te vas a enterar cuánto va a ganar Daddy Brieva en la radio. Está firmando un contrato, Pero bueno, te diría que el mejor pago de la M va a ser Daddy el Brieva. mejor pago del mundo del espectáculo va a ser Increíble, Daddy Brieva. increíble. Sí, Si lo firma fel- con Radio 10, lo que es lo felicitamos. que es lo que está buscando. Bueno, Bueno, te decía, y justamente esto tiene que ver, creo que vas a coincidir. No hay acá, más allá de lo que estamos contando, de la triangulación, de lo que vamos a contar después de los 14 millones de dólares para construir un Hollywood kirchnerista, Sí. hay acá, y me parece, una cuestión de buena fe, de buena leche, que no han tenido un montón de artistas y un montón de periodistas o de músicos a la hora de aceptar distintos trabajos. Porque ¿cuál es el discurso que hay ahora? Sí. ¿Cuál es la defensa que hay ahora? Bueno, yo tenía que trabajar. A mí me estaban ofreciendo un trabajo, esto es cultura. Yo soy artista, somos actores, queremos actuar y teníamos la posibilidad de actuar en ese lugar y en ese momento. ¿A qué me refiero con buena fe y con buena leche? Todos, absolutamente todos los que estamos acá, ahora de este lado de cámara, los que están atrás, saben cuánto se paga en tu rubro. Sí, seguro. El que arregla una goma sabe cuánto cobra el de la gomería de la esquina y nosotros sabemos cuánto se paga en la televisión privada, cuánto se paga en la televisión pública. Si a vos te ofrecen un contrato que está muy por encima de lo que se paga en la televisión privada, en la televisión pública, tenés que saber que algo raro hay. Algo raro hay, seguramente. A caballo regalado se le miran los dientes, dice el dicho. Ahora, el tema del Hollywood K, estos 14 millones que vos comentabas recién, es escandaloso por donde se lo mire. No solamente por los 14 millones, no solamente por la triangulación de la que vos hablabas. La empresa que compra los equipos de cine de última generación, que los compra en Nueva Zelanda, es una empresa de ortopedia. Así es. Una empresa, han sido creativos. Han sido creativos para el mal. Creativos para el choreo ha sido don Julio, nuestro respeto, no ha robado así nomás, lo ha hecho con una sofisticación. Una universidad, una ortopedia, 14 millones de pesos para un equipo para hacer cine educativo. 14 millones de dólares. De dólares, perdón, 14 millones de dólares. De dólares, que en ese momento eran 200 millones de pesos. Esta denuncia la hace el abogado Ricardo Moner Sanz, que algunos ahora lo quieren desprestigiar al abogado Moner Sanz porque hace muchas denuncias. Hace muchas denuncias porque ustedes cometen muchos delitos. Hay que decir que Ricardo Moner Sanz fue el que hizo la denuncia del tráfico de armas cuando era presidente Carlos Menem. O sea que hace rato que viene trabajando para dilucidar las causas de corrupción en la Argentina. Cuenta Moner Sanz y lo que aporta es mucha documentación, varias páginas que cuentan esto, insistimos, una compra de equipo de última tecnología muy superior al que tienen los mejores canales como este de la televisión argentina. Dice que 100 veces superior a las necesidades de un proyecto educativo. Muchas veces superior a las necesidades del proyecto que se estaba financiando y aporta, atención con esto, un testigo reservado, que va a declarar en la causa y que puede aportar información porque estuvo allí, vio lo que pasaba y además de la documentación va a estar esta persona que seguramente va a declarar, porque tiene miedo por supuesto, lo hará en forma reservada, pero atención porque puede aportar mucha documentación.
Un verdadero milagro, milagro. Hablando de milagro, hay una nueva situación que se ha presentado con Milagro Sala en Jujuy. Ustedes saben que está detenida por varias causas. Varias causas se han concentrado para meter presa a Milagro Sala, la líder de Tupac Amaru en su momento, y a algunos de sus fieles seguidores que también están detenidos. En este caso, lo increíble han sido declaraciones que ha hecho Julio Moisés. ¿Un intendente K? ¿Quién era Julio Moisés? Intendente K de la ciudad de San Pedro de Jujuy. No una vez, 4 veces intendente, 4 veces. O sea, no fue un error. No fue un error, no fue un recién llegado a la política, don Julio Moisés. Ha dicho, mire, la verdad que es cierto que se han malversado fondos, nosotros le damos fondos para que construyeran casas, nunca podíamos controlar si las casas las hacían, estábamos obligados a darle los fondos. ¿Cómo obligado? Perdón, obligado. ¿Por qué estaban obligados a darle los fondos? Bueno, dice, venían los tupaqueros con Milagro Sala y nos tomaban el municipio y si no le dábamos el dinero no se iban, se quedaban con el municipio tomado y en algunos casos amenazaban hasta incendiarlo. La verdad que don Julio Moisés no es una víctima de Milagro Sala. Don Julio Moisés es un cómplice de Milagro Sala, primero porque, insisto, 4 veces intendente, si no tiene el coraje, si no tiene los cojones bien puestos simplemente para denunciar a los medios, a la política, a la presidenta en ese momento, miren, me están extorsionando. Milagro Sala me extorsiona, si no le doy un dinero va a tomar un hecho absolutamente anticonstitucional que tomar la y municipalidad. antidemocrático como tomar la municipalidad. Pero no solamente don Julio, sino también el gobernador de la provincia, Eduardo Fellner, que no ha dicho una sola palabra más. En un momento lo quisieron poner, estuvo fugazmente presidente del Partido Justicialista. Hay que tener energía, hay que tener ganas, hay que tener fuerza para ser presidente de un partido como el Partido Justicialista. Fellner ha sido un pelele, no un gobernador de Jujuy, que fue gobernado por Milagro Sala, que era la que verdaderamente tenía el poder. Y además esto Fíjense que no se le conoce una declaración, por lo menos. Sí, no. Y esto que vos planteás, además de don Moisés, de don Julio Moisés también, es curioso porque no solamente era el intendente, no solamente, bueno, evidentemente era inútil cuando ocurrían estas presiones de la Tupac Amaru, sino que además era un intendente que representaba la fuerza política que bancaba y le mandaba la plata a la Tupac Amaru. Pero no es que era un intendente radical, claro, que pobre no tenía a su alrededor una mano, nadie le tendía una mano alrededor para poder salir airoso de esa situación. Era justamente parte del Frente para la Victoria que apoyaba toda esta situación. Por eso, por acción o por omisión, básicamente tanto el intendente Julio Moisés como Eduardo Fellner, insisto con la figura, no son víctimas de Milagro Sala, sino han sido cómplices de Milagro Sala y también deberían rendir cuenta ante la justicia. De hecho, Julio Moisés ya tiene un proceso al respecto. Te cuento una muy cortita también porque nos estamos quedando sin tiempo, pero es importante y tiene que ver con rendir cuentas ante la justicia y lo podrías haber incorporado, mirá lo que te digo, lo podrías haber incorporado en lo que fue tu editorial con respecto a Cristina. ¿Por qué? Porque la DAIA está reclamando ya por segunda vez. Fíjense lo insistente que hay que ser con este tema porque todavía hay resabios de justicia legítima y de la justicia kirchnerista que no quieren investigar la denuncia de Nisman. Lo decíamos, la DAIA está pidiendo por segunda vez que se reabra la denuncia de Nisman. No están pidiendo nada descabellado, no están pidiendo nada extraordinario ni tirado de los pelos. Están pidiendo simplemente que lo que no quiso hacer el juez Daniel Rafecas, que lo que no quisieron hacer los camaristas Freiler y Ballesteros, que lo que no quiso hacer el fiscal Javier de Luca, todos ellos de justicia legítima y sus alrededores, lo haga ahora sí la Cámara de Casación, que es reabrir la denuncia de Nisman y simplemente investigar. La DAIA no está pidiendo que se declare culpable a Cristina, ni que se declare culpable a Luis Delía, ni a nadie. Lo único que dicen es, señores, acá en la Argentina un fiscal importante, un fiscal federal, hizo una denuncia gravísima contra la presidenta en funciones. Y el canciller. Y la respuesta de la justicia fue ni siquiera abrir un expediente, ni siquiera darle la oportunidad a ese fiscal, que además después fue asesinado, para que su investigación, su denuncia sea investigada. Simplemente eso pide la DAIA, esperemos que Casación le dé la razón, porque si no va a llegar a la Corte. Bueno, con ánimo de ofender, no sé si le habrá gustado, a nosotros nos pareció interesante. Tengo un pequeño temita que si tengo tiempo después con el Fernet se los cuento, que es tratar de ver por qué la economía argentina no despega. Ya venimos, vamos a un brevísimo corte, tomamos el Fernet y si puedo le hablo de economía.
Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. Gourmet Porteño, los esperamos en Alicia Moró de Justo, 1942, Puerto Madero. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más.